Buenas tardes, chicos. Hoy le vamos a hablar de la densidad de población a nivel mundial o la distribución de la población a nivel mundial. Fíjense, para hablar de distribución, pues primero vamos a saber qué es la densidad. La densidad, pues, es la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Entonces, en clases anteriores habíamos hablado de la distribución de la población aquí en Venezuela, en zonas urbanas y rurales. Pues no es mucho la diferencia a nivel mundial. Fíjense, a nivel mundial, pues tiene que ver con los diferentes países, ¿no? Cómo está distribuida la población en esos diferentes países que tenemos en el mundo. Entonces, la distribución de la población, bueno, se observan que hay territorios que están vacíos o con muy poca población y hay territorios pues que están densamente poblados. Vamos a nombrar primero cuáles son esos países que están densamente poblados o con baja población. Los densamente poblados pues vendrían siendo China, India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil, Japón, Indonesia. Los países europeos están Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Italia, Alemania, entre otros, ¿verdad? Y Egipto también es un país que está sumamente poblado. Entre los países de baja población, pues tenemos los que se encuentran por los desiertos cálidos, ¿verdad? Como sería el Sahara, Libia, Sudán, Arabia Saudita y por desiertos fríos a Canadá. También, bueno, por selvas cálidas y húmedas, ¿verdad? O por grandes sistemas montañosos. Entonces, fíjense, hay ciertas características que deciden o hacen que la población pues se concentre más en un sitio que en otro. Igual que cuando lo vimos en Venezuela, pues hay muchas características que pueden ser físicas. Entre esas físicas son el tipo de clima, ¿verdad? El tipo de suelo en donde las personas pues pueden realizar su siembra, pueden adquirir su alimento del suelo, de la tierra. Y por el clima pues hay altas temperaturas que es muy difícil para que las personas vivan. Por ejemplo, son los desiertos. Y hay unas zonas que son muy bajas temperaturas, como vendrían siendo las regiones polares. Entonces son tipos de territorio que pues no pueden ser pobladas. Entonces el medio físico influye muchísimo en la distribución de la población, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, fíjense, también tenemos otros aspectos, no solo los físicos, sino que están los aspectos humanos, ¿verdad? O los factores humanos. Fíjense, entre esos factores humanos pues están la parte política y económica. Bueno, lo vemos muy claro en nuestro país, como personas pues han tenido que salir del país y han tenido que ir a poblar otros países y causar sobrepoblación en otros lugares. Entonces, el factor económico, pues, se sabe muy bien que es porque la gente está buscando mejoras en su vida, adquirir más ingresos para lograr tener o cubrir todas sus necesidades, como es el vestido, el calzado, la alimentación sobre todo, y por supuesto, bueno, tener servicios necesarios, los servicios básicos como agua, luz, teléfono, tecnología, todos esos factores indispensables para la vida. Fíjense, también en la parte humana, en los factores humanos, está la parte de historia, la parte histórica. Hay ciertos terrenos que por historia o por la vivencia, ¿no? O por los estudios que se han hecho durante años, sabemos que son terrenos no aptos para la vida. ¿Por qué? Porque bien sea porque en esos lugares pues ocurren deslaves constantemente, hay volcanes, hay tiembla constantemente la tierra, entonces son lugares que la gente prefiere pues no habitarlos o no son habitables
¿Por qué? Porque ocurren muchos desastres naturales. Entonces eso a lo largo de los años en la historia, pues se ha estudiado todo eso y se han dado cuenta pues que no son lugares aptos para vivir las personas. Por otro lado, en la parte histórica, pues viene siendo lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, gente que estamos adaptadas a un lugar, el lugar donde nacimos. Por ejemplo, hay veces que uno quisiera ir a buscar mejoras económicas en otro país, pero a veces no nos adaptamos y tenemos que volver a nuestro país natal. Muchas personas europeos que vinieron para acá, a Venezuela, por el boom petrolero o por las guerras, cuando ocurrieron las guerras, ¿verdad? En esos países, pues mucha gente tuvo que salir en busca de mejoras y huyendo de esas guerras. Después de las guerras, pues mucha gente se regresó, otros se adaptaron a los países donde llegaron, pero no todo el mundo se adapta. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a sus tradiciones, a sus culturas y a su forma de ser, ¿verdad? Desde que nacieron, pues los acostumbraron a ciertos estilos de vida que pues no lo vieron apto o no se adaptaron en otros países. Entonces, fíjense cómo influye muchísimo la distribución de la población en el mundo. También hay otras características muy importantes en la distribución, que es la natalidad y la mortalidad. Fíjense, ¿a qué nos referimos con natalidad? Natalidad, pues, es la cantidad de nacimientos o de niños que nacen en un cierto periodo de tiempo. Vamos a poner el ejemplo de un año. Mortalidad viene siendo la cantidad de fallecimientos que hay en un periodo de tiempo también. Vamos a ponerlo también en un año. ¿Por qué lo ponemos en un año? Para hacerle comparar, por decirlo así, que si en el transcurso de un año hay más natalidad que mortalidad, pues la población crece. Entonces ahí va a haber más población en ese territorio donde se da más natalidad que mortalidad. Si es viceversa, que hay más mortalidad que natalidad, la población pues va a disminuir a lo largo de los años. Entonces, fíjense cómo eso es un factor sumamente importante también. Fíjense que los países europeos y hay países también en donde pues le dicen a las mujeres que tengan hijos porque es más la cantidad de personas mayores, adultas mayores, que están falleciendo y son pocos los nacimientos. Entonces va quedando la población muy reducida. Y hay otros países, por ejemplo en China, en donde pues le ponen un límite de niños de nacimiento a las personas, ¿verdad? Pueden tener un máximo de 2 niños porque la población pues crece desmesuradamente, o sea, crece en cantidad y no hay el espacio para tener a tantas personas. Aparte de eso, pues ya prevén las consecuencias que puede haber. ¿Sí? Que no hay escuelas para tantos niños, los servicios colapsan, los hospitales o cualquier centro médico, los servicios de agua, luz, teléfono, todas esas cosas pues van colapsando y la contaminación también es mayor. Entonces, eso influye muchísimo y es de gran importancia esas características en la distribución de la población, tanto la natalidad como la mortalidad. Ponemos el ejemplo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, pues el nacimiento es grandísimo, porque las mujeres tienen muchísimos niños. Entonces, ya desde adolescentes, las niñas ya están teniendo a sus hijos. Entonces va creciendo la población bárbaramente. Entonces, ese factor es muy determinante en la distribución de la población, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces, pudimos apreciar hoy, pues, esa distribución de la población, esos factores determinantes, ¿verdad? Que son los físicos, que es el terreno, el clima, los humanos,
como son los históricos y el factor económico y político, y por supuesto esas características, esos factores fundamentales que es la natalidad y la mortalidad. Entonces nos vemos en una próxima clase.